Estudiantes, muy buenos días. Comenzamos con la clase de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de esfuerzos combinados. En este caso estamos revisando, recordemos, elementos o miembros que se encuentran a flexocompresión. Decíamos el día de ayer que el fenómeno más importante y el que más se puede hacer que un elemento estructural, un miembro, pueda colapsar es el tema de la inestabilidad, ¿no? Y a esto hemos revisado que efectivamente lo más importante es considerar en el análisis la estructura deformada. No solamente vale considerar la estructura tal como está planteada, de manera teórica, sino que considerar que el acero estructural es bastante flexible debido a las dimensiones de las secciones y las luces. Por tal motivo, los desplazamientos y las deformaciones deben ser consideradas en el cálculo, porque en este caso, primeramente, este efecto P delta mayúscula, que aquí se puede ver en la pantalla, que está referido al desplazamiento de los nudos, desplazamiento relativo de los nudos, en este caso del nudo superior respecto al nudo inferior que está empotrado. Ese desplazamiento delta va a generar un momento adicional que no estaba contemplado en el cálculo, que va a ser la fuerza P que tiene la columna por ese desplazamiento delta. Es un momento de segundo orden, o análisis, en este caso no lineal, debido a la deformación de la estructura. Y en otro caso, hablando ya del elemento mismo, no tanto de toda la estructura, hablamos de que también una columna, en este caso, puede sufrir una deformación a lo largo de su eje, debido a que la carga puede hacer que la columna, si bien no se va a pandear al 100%, se va a deformar, se va a flexar. Entonces también adicionalmente al anterior momento de segundo orden, esta fuerza P debido a la carga axial gravitacional multiplicada por la deformación del elemento delta minúscula, que le vamos a llamar, produce otro momento de segundo orden. En total, para lo que sería el diseño, el análisis, en este caso le vamos a llamar MR, un momento total requerido, será la suma del momento de primer orden más los momentos de segundo orden por desplazamiento total de la estructura más el momento de segundo orden de la deformación del elemento estructural, del miembro que estamos analizando. Debe considerarse, y eso hay que recordar, que delta mayúscula es de todo un piso, usualmente en todo un nivel. Por ejemplo, acá en el techo de este pórtico, las conexiones y la configuración misma de la estructura hace que la deformación delta en este punto sea la misma que en este otro sector, usualmente es lo mismo, mientras que el desplazamiento o la deformación delta del elemento va a depender mucho de la rigidez del mismo miembro. No es lo mismo un miembro, digamos, acá a la derecha, que sea más grueso o con mayor inercia, que un miembro más delgado. Ese desplazamiento o deformación delta, minúscula, va a depender de sus consideraciones. Entonces, para explicar esto de una mejor manera, aquí tengo algo mucho más práctico. Aquí tenemos una columna que está empotrada en su base, está como en voladizo. Tiene una carga P gravitacional, una carga H horizontal. La carga P produce compresión, la carga H es una carga lateral. En este caso, ambas cargas interactúan y generan, en este caso, un desplazamiento delta de esta columna, como también la fuerza P genera como una flexión, una deflexión en el mismo elemento, el mismo miembro. Entonces, primeramente, ante esta consideración, el momento de primer orden simplemente sería H por L, el momento de empotramiento, ¿verdad? H por L. Déjenme, voy a conectar mi pizarra de pantalla para escribir, para que podamos verlo un poquito mejor. Es muy intuitivo esta imagen, ¿no? Pero igual es bueno poder analizarlo para poder también discutir. Es mucho mejor y mucho más práctico, ¿no? Denme un segundo, estamos ya conectando nuestro elemento. Muy bien, entonces aquí podemos decir que este momento de primer orden, si le voy a llamar, simplemente será la fuerza H por L, ¿no? El momento de empotramiento será estar en el sentido contrario a la aplicación del momento actuante, ¿verdad? Entonces, el momento de primer orden, H por L.
Ahora decíamos, este momento de primer orden, h por L, que vale 0 en el extremo del volado y vale el valor máximo en el empotramiento, lo podemos graficar o lo podemos dimensionar con este color verde. El color verde, entonces, este que está acá, será el momento de primer orden. Listo. Ahora, debido al desplazamiento delta, que produce esta fuerza H, y debido también a que la estructura es flexible, no es totalmente rígida, este desplazamiento H debe ser considerado en el análisis. Entonces, ya desplazada la columna, adicionalmente yo tengo que incorporar otro momento. Este momento se considera de la siguiente manera: la fuerza P por el desplazamiento delta, relativo entre el nudo inferior y el nudo superior. Entonces, este es un momento de segundo orden, le vamos a llamar P por delta, que debe ser adicionado al momento de primer orden. Gráficamente, aquí está, este momento con color plomo sería el momento de segundo orden M2. Y por último, con otro colorcito, con color, démosle verde, ¿sí? Color verde. Asimismo, decimos que la columna es flexible, entonces la carga axial, inclusive sin la participación de este delta, va a producir como una deflexión pequeña, pero que debe ser considerada en el análisis. Entonces, esa deflexión delta, que es variable en toda la altura de nuestro elemento, delta minúscula, ya igualmente al día está deformada o desplazada la columna, se considera variable en todo el miembro. Entonces, este momento adicional es el tercer momento adicional, en este caso este desplazamiento o deformación delta minúscula, momento de segundo orden P por delta minúscula. Es por eso que en la literatura técnica se habla de efectos P delta. Son dos, uno debido al efecto traslacional y todo el efecto de la deformación misma. Uno controlado más por la rigidez del elemento, del miembro, y otro más controlado por la rigidez del sistema ante cargas laterales, que es esta de acá. Entonces, este P delta está con color amarillo y es variable aquí, si bien en el apoyo es 0, porque tenemos un empotramiento, a lo largo del tramo es variable y va mutando en función a la consideración de los apoyos como también a la carga. Tenemos otro momento de segundo orden P por delta minúscula. En definitiva, para hacer un diseño, en toda la columna debo ir verificando las secciones, cualquiera esta sea, puede ser en el apoyo como más arriba, considerar los momentos de segundo orden que están aquí establecidos, P delta chico y P delta grande, como también el momento de primer orden. Al hacer un análisis básico, un análisis totalmente simplificado de primer orden, estático, vamos a encontrar de que los softwares, o de manera manual, solamente vamos a considerar el momento H por L y no el otro momento. Y es crítico considerar esto porque a veces suele ser tan crítico en el tema de acero, debido en este caso a la geometría de nuestra columna, que puede incrementar significativamente el momento actuante. Para un poquito visualizar esto, vamos a hacer un taller estructural esta semana, adicional a las clases, pero me permitiré ya mostrar más o menos lo que vamos a ver. Entonces déjeme abrir la norma. ¿Dónde está la norma? Un segundito. Vamos a abrir la norma. Aquí está. Bueno, y en la especificación tenemos pues un capítulo referido al diseño por estabilidad, justamente referido a este fenómeno P delta, ¿no?, que les decía. Es el capítulo C. ¿Se acuerdan que para el tema de clasificación de secciones hemos hecho el capítulo B? El capítulo A solamente son requerimientos generales de la norma y entramos directamente del capítulo B al capítulo D, que sería tracción, compresión, flexión, así en ese orden. Y el capítulo C no lo hemos tomado en cuenta. No nos toma en cuenta. Entonces, el capítulo C es el diseño por estabilidad y nos da metodologías para diseñar por estabilidad que vamos a ir explicando, ¿sí? En cuanto a la estabilidad en la norma, hay una parte bien interesante en los comentarios. Voy a ir a los comentarios. Aquí está. Bueno, y en los comentarios, si abrimos este capítulo, aquí explica justamente este efecto P delta que ocurre. Fíjense, esta gráfica es bastante intuitiva. Tenemos una carga axial P y una carga horizontal. Te mantiene un momento. Entonces, debido al desplazamiento por la carga lateral,
existe este movimiento, este delta mayúscula que está acá planteado, que es relativo, repito, entre el nudo superior y el nudo inferior de esta columna. Es un desplazamiento relativo. Y también, debido a la carga P, este miembro puede deformarse, como se muestra acá, o un solo lado o con doble curvatura, como está aquí mostrado. Aquí tenemos doble curvatura y este delta minúscula es variable. Aquí en el medio es 0, también en el apoyo es 0, pero en el tramo hay que buscar el punto máximo. Entonces también es variable y en este caso esta carga P por delta minúscula nos produce otro efecto de segundo orden, ¿no? En este caso debido a la deformación del perfil de ese delta minúscula y el mayúscula debido al desplazamiento de entre los nudos, ¿no? Muy interesante. Y después nos dan algunos ejercicios que aquí se llaman problemas benchmark. Estos problemas benchmark son unos problemas para que tú puedas validar el análisis de efectos de segundo orden. Nos dan dos ejercicios básicos, son dos columnitas. Una que tiene un biarticulado, que tiene una carga, en este caso distribuida, en todo el tramo, y nos indica que para hacer un análisis correcto, con un perfil 14 por 48, nos dice que considerando una carga axial P, en este caso de 0, sin tomar en cuenta la carga P, solamente la carga distribuida hace como una viga, deberíamos leer, en este caso, 235 ki por pulgada, perdón, en cuanto al momento máximo que está en el medio, y el desplazamiento delta debería ser 0.202, ¿no? También en la parte central. Ahora, si le vamos cargando el valor de P, debería ir incrementando el momento, como también el desplazamiento. Eso parece un poquito raro, pero eso ocurre debido a que la carga P no solamente va a producir compresión, sino también va a adicionarse a lo que estábamos viendo. Les hago aquí una pregunta. Para esta estructurita que está aquí mostrada, esta columnita, el efecto de segundo orden, ¿cómo sería? O sea, voy a abrir mi punterito, ¿ya? Les hago esta pregunta. Vamos a revisar. Aquí en este ejercicio. P por delta y G. P por delta y P por delta minúscula. Es el de abajo. ¿Por qué no el de arriba? Porque el otro era con una fuerza horizontal y esta solo es vertical. Pero aquí esta fuerza es horizontal. ¿No ve? Perdón. Ya. Pero bien tu observación, o sea, está bien lo que has dicho. P por delta no existe aquí. ¿Por qué? Porque la columna no es traslacional. Fíjate los apoyos. Hemos dicho, delta es la diferencia que hay entre nudos. En esta columna es el nudo superior y es el nudo inferior, ¿cierto? Como aquí tenemos un apoyo articulado que solo permite movimiento en este sentido, aquí tenemos un apoyo igual articulado que solo permite movimiento, o no permite ningún movimiento, solo permite el giro. Entonces, entre el nudo superior e inferior, al deformarse por la flexión o la carga axial más, esto va a ocurrir, ¿no? Como deformación. Estoy aquí graficando. Entonces no va a haber delta es igual a 0. Sí va a haber la deflexión delta minúscula a lo largo del tramo de esta columna. Eso sí va a haber. ¿Te das cuenta? Muy bien. Eso quería que podamos chequear. Ahora, de una manera muy similar, vamos al ejemplo que está aquí abajo. Aquí tenemos un voladizo, fíjate. En este voladizo tenemos la carga axial, la carga lateral. Efectivamente aquí tendremos entonces el efecto P delta y también el efecto P delta minúscula. Va a haber los dos en este ejercicio. ¿Ya? Esto con con estructura vamos a ver en detalle una clase extra, pero creo que podemos, para ver rapidito, porque no es muy largo esto, lo podemos cargar. Ahora en el RAM lo vamos a cargar, vamos a ver qué nos dice el programa. El RAM último, ¿no? De entrada, la deflexión debería darnos en primer orden 0,202, como también el momento 235. ¿Por qué digo primer orden? Porque si no hay carga axial, entonces es obvio que el momento que yo voy a leer
no va a tener influencia la carga P, no va a haber efecto P delta, ¿verdad? Porque si P es 0, solamente tendré un momento debido a una carga distribuida, simplemente eso, ¿verdad? Vamos a revisar. Vamos a ver si nos abre el programa. Esto está un poquito, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, hagámoslo rapidito. Aquí lo vamos a poner. Es una columna de 28 pies. Estamos en unidades inglesas. Entonces, vamos a RAM, unidades inglesas. Vamos a colocar en este caso 0 en X, el apoyo. Y en el eje Y 28 pies, sea la altura. Listo. Unimos con una barra. Definimos en este caso primeramente el material. Vamos a revisar del benchmark. Dice es un acero, es un perfil 14×48. Nos da el modo de elasticidad. No nos da en este caso el esfuerzo del acero. ¿Será que es importante el esfuerzo? Eso vamos a verificar en este ejercicio. Y lo que voy a hacer es poner un A36 y después vamos a ir viendo con un A50, ¿ya? Entonces vámonos primeramente con un A36. Buscamos Estados Unidos. Buscamos Steel. Un poco lo vamos a abrir. Y buscamos el A36. Ya está. En cuanto al perfil, sí está definido. Es un perfil norteamericano. W. Y nos dice el ejercicio 14×48. Rapidito, vamos. 14×48. Listo. Ya está ahí el perfil. Voy a verlo en la vista tridimensional para ver cómo está mostrando. ¿Sí? Está correcto. Ya está. Ahora vamos a colocar los apoyos. En el nudo inferior tenemos un apoyo fijo. Articulado. Y en la parte superior, si le pongo fijo, hasta me equivocaría, ¿no? Entonces tiene que ser como acá, tiene que ser desplazable en el eje vertical. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar y decir lo siguiente: restringo desplazamiento en el eje X, restringo desplazamiento en el eje Y, pero en el eje vertical es movible, desplazable. Ahí está. Así es lo correcto, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos entonces nuestra columnita con la geometría, el perfil y los apoyos. ¿Qué faltaría? Las cargas. En el caso de las cargas, aquí no me dice tengo carga muerta, viva. Yo voy a considerar todo en una sola carga, no hay ningún problema como carga muerta. Entonces una carga distribuida que voy a considerar de 0.2 kg por pie. Esto lo vamos a cargar. Entonces voy a irme a miembros, cargas, y la carga que yo voy a colocar, digamos el hijo de esta no importa, debería estar en el eje X. El eje X positivo, porque va hacia la derecha, como está aquí, si se fijan, la parte inferior. Y aquí está aquí por pie 0.2 será, ¿no? Sí, 0.2. Listo, aceptamos. Vemos por si acaso con valores. Y estaría nuestro elemento. ¿Ya? ¿Qué más tengo que cargar? Nada. Entonces vamos a hacer el análisis. Analizamos. Voy a leer el diagrama de momentos para verificar lo que me ha salido. Entonces, momentos 3,3 con valores, y voy a quitar el tema de las cargas. A ver. ¿Cuánto es el momento que tengo en esta viga? Aquí tengo el libras por pie, en mi ejercicio tengo aquí por pulgada. Entonces voy a cambiar la configuración de unidades. Momentos que estén aquí por pulgada. Ahí estamos, 235.20. Si revisamos, exacto, casi no sale, ¿no? 235. Aquí en este cuadrito, por si acaso lo redondea, no tiene decimales en el tema de los momentos. Pero está ahí, ¿no? Entonces, está muy bien. Si te fijas, esto básicamente es como agarrar una viga, ¿no? Y es decir, QL cuadrado tau. También podríamos encontrar 0.20 por 28 al cuadrado entre 8. Y nos tendría que dar también ese mismo valor. Es igual, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Vamos a la calculadora. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces decimos 0.20 por 28 entre 8. Entonces
tengo 19.6. Eso sería en ki por pie. En ki por pie quiero ki por pulgada. Entonces un pie tiene 12 pulgadas. Entonces por 12. Y tengo 235.20, que es lo que he encontrado exactamente en el RAM. En el RAM, y evidentemente aquí en la planilla de la norma lo he redondeado. Está correcto. La deflexión voy a chequear. Entonces está el elemento y voy a buscar aquí las deflexiones. ¿Dónde está? Aquí es, cachito, ahí es. Voy a deshabilitar estos y tengo, si se fija un poco, lo ves más grande, 0.20142. Esto igual lo puedo calcular 5384 QL cuartos entre I, ¿no? Entonces es esto que está acá, 0.201, que dice nuestra planilla. 0.202 está correcto, ¿no? No varía casi por nada, está muy bien. Ya, entonces este sería el momento de primer orden. Y lo que voy a hacer ahora es agarrar esta misma estructurita, voy a bajarle un poquito el zoom. Bien. Y voy a hacer un copy. Voy a copiar esto a la derecha en el eje X, digamos que a unos 5 pies, unas, no sé, unas 3 copies voy a hacer. A ver cómo me sale. Ya está. Voy a, ahora en la segunda columna, como aquí dice el problema, le voy a cargar 150 en compresión. Entonces en la segunda columna le vamos a cargar en el nudo, puede ser un miembro, no importa, aquí en el nudo, 150 kilolibras, ¿sí? Kilolibras. Aquí lo voy a cambiar las unidades otra vez, en carga, en kilolibras. Ahora sí, 150 sería en el eje Y menos 150, ¿verdad? Listo. En la siguiente columna, como dice el problema, a 300, como está aquí. Entonces, menos 300. Y en la última, menos 450. Entonces, marcamos este último nudo. Menos 450. Listo. Voy a hacer un análisis, como siempre lo hacemos. Analizamos. Voy a marcar todo. Y voy a pedir que me busque, me muestre el diagrama de momentos. Voy a bajar un poco la escala. Si me fijo, en todos los casos tengo 235.20. ¿Qué ha pasado? El programa no está reconociendo, si bien, si se fijan ustedes, voy a hacer un diagrama de fuerzas normales, de axiales, aquí se conoce, ¿verdad? O sea, en la primera columna no hay nada, en la segunda era 150 kips, en la segunda 300, en la tercera 450. Cargas en el extremo, y porque una columna así como está planteada, se va a distribuir así de manera uniforme, el esfuerzo interno. Está correcto. Pero esta columna, esta fuerza de compresión que he puesto en el extremo, no está transfiriendo ese efecto P delta que les acabo de mencionar. Entonces en los programas, ya sea el RAM, el SAP o cualquier otro, no es por defecto que el programa lo hace, le tenemos que decir que lo haga. Entonces vamos a ir viendo. Lo que yo voy a hacer es volver a análisis, y aquí es la clave para poder ubicar esto en el RAM. En este programa yo voy a colocar en sus opciones, ¿sí? ¿Dónde estamos? Aquí no. Si se dan cuenta, la primera parte es para un análisis modal espectral, es para un tema sismo resistente, lo que está aquí está por acá. Aquí, por si acaso, aquí el programa me calcula automáticamente la deformación por corte, o sea, no lo desprecia. Si quiero despreciar esto para sacar tal como las ecuaciones manuales, sin tomar en cuenta la deformación por corte, puedo deshabilitar. Eso influye un poquito más en el cálculo de las deflexiones, pero es mejor no deshabilitar. Lo demás es de acuerdo al cálculo que hace el programa. Hay que dejar esto por defecto, no hay que tocar, no es bueno. Ya, hablamos de las condiciones, solo tengo carga muerta, elementos finitos, y aquí está, fíjense,
dice en FEM, elemento finito, análisis P delta. Si queremos análisis P delta, tal como está aquí, de segundo orden, podemos colocar, y si se fijan, al habilitar esto, me dice el método, y dice, si se fijan, método iterativo, que les decía yo, que al deflectarse la columna, va a haber una interacción entre fuerza y esta deflexión, y mientras más momento exista, la columna se va a seguir deflectando, o sea que esto es iterativo, o sea, cargo, se deflecta, el programa calcula el momento adicional, lo incorpora a la columna, se deflecta más, otra vez la carga axial con esta deflexión se vuelve a calcular, es hasta que encuentre un equilibrio. Entonces hay que hacer un método iterativo, eso manualmente es muy difícil de hacer, pero con los programas se hace. Y aquí nos dice que el programa hace usualmente el método de Newton-Raphson clásico, ¿no? Usualmente esto no hay que modificar. ¿Sí? Usar el otro método modificado nos implica tiempos más largos de procesamiento. Es esto nomás lo que tenemos que realizar. Y el número de iteraciones e incrementos no hay que tocar, es un tema que está bien calibrado. Si lo quieres tener más preciso, lo puedes aumentar. Ahora, esta parte que está acá, déjenme marcar con mi pincelcito. Aquí dice tolerancia. Tolerancia de la convergencia. O sea, a medida que la columna se deforma y viene la carga axial, esa interacción va a hacer que se siga deformando un poquito más, otra vez con carga axial un poquito más, y así hasta que del paso, digamos, 3 comparado con el paso 2, la diferencia no sea mucha. Entonces, la tolerancia para la convergencia, para encontrar la solución final, aquí está de 1 por 10 a la menos 5. Este valor está muy bien. Si le pones un valor más pequeño, la computadora va a tardar mucho más en encontrar la solución, ¿no? Eso no es solamente eso, pero es un valor que está perfecto. Muy bien. Entonces, esto lo voy a quitar ahora. Veamos lo que nos sale. Voy a hacer el análisis. A ver, veamos ahora los momentos flectores. Ahí está. ¿Y qué ha pasado? Los momentos de Dirigan siguen siendo los mismos, pese a que yo he tomado la opción de decirle que el programa que considere los efectos de segundo orden. ¿Qué ha pasado? Este programa, en la versión que estoy manejando, al hacer el análisis, como está aquí mostrado, al tiquear el efecto P delta, este P delta para el programa RAM es el P delta mayúscula, es decir, esta opción que está aquí es P delta mayúscula. Como no hay en nuestra columna ese fenómeno, solo hay P delta minúscula, entonces el programa no calcula. La única manera es aquí en la parte superior, y eso es por las versiones de este programa. Voy a ver si está mi versión, no me acuerdo ahorita, porque la versión que tenía lo desinstalé. Voy a ver si esta versión de programa sí toma en cuenta. Entonces, vamos a revisar, y aquí en este modelo está automáticamente dice que debe considerar una segmentación interna. Este programa de software dice incluir los nudos, segmentar miembros, segmentar placas. A mí lo que me interesa es segmentar miembros, y la distancia máxima entre nudos 39 pulgadas. Esto lo voy a reducir a ver lo que nos sale, si es que nos va a considerar este efecto de P delta para esta consideración. Entonces yo voy a tomar en cuenta que les parece un valor de 10 pulgadas, serían 20 centímetros, 25 centímetros. A ver si nos sale con esta consideración, ¿ya? En la versión más moderna del programa RAM, a la que ajustar esto, automático ya te considera el efecto de segundo orden P delta chico, ¿ya? Eso es, aquí pandeo esto nada tiene que ver, radio de libertad tampoco, está muy bien. Entonces ahí está, solamente es eso. Entonces vamos a ver si nos considera. Vamos a revisar. Entonces analizamos. Y no, en este programa, en esta versión del programa, no toma en cuenta ese P delta menor. En esta versión es la versión 16, creo que 1, de versión 16.1, y el programa en la versión más moderna sí toma en cuenta. Esa es una limitante que tiene este software.
El P delta mayúscula sí lo considera. Fíjense, y esto puede llevar a un error crítico. Vamos a ver en la norma. ¿Cuánto es la diferencia, digamos, si yo me olvidaría de que debo hacer el efecto P delta? La diferencia, fíjense, es significativa. De 2.35 puedo llegar inclusive a 3.80 en cuanto a lo que sería el esfuerzo, el momento. Si hacemos una relación de 2.35 a 2.80, prácticamente hablamos de ¿cuánto? Más del 50%, ¿verdad? Más del 50% de diferencia, solo por la interacción de la carga axial. Entonces, esto es un fenómeno que tenemos que siempre ir verificando en el programa que estemos utilizando. Repito, en esta versión del programa no tenemos esa opcióncita. Voy a buscar la versión del programa RAM que tenga esa opción para que nos dé este movimiento P delta pequeño. Voy a buscar para tratar de que pasarles a instalar y que hagamos la comparación, ¿ya? Esto sería un primer ejemplo. Aquí lo voy a colocar. Benchmark lo voy a colocar. Se me está acabando la batería, chicos. Voy a hacer la prueba de mi cargador aquí en la oficina. Voy a ver si este otro cargador puede cargar mi computadora. En un segundo. Creo que sí. Tengo que agarrar. Un poquito salta la desploma este con otro cargador. Hasta que no agarrar bien. Se lo puede quemar bien. Voy a copiar a otra PC, ya, denme un segundito, voy a copiar a otra PC, a otro equipo, en mis archivos. Denme un segundito, voy a dejar de compartir y voy a poner pausa. Muy bien, estudiantes, continuamos con la clase y tengo conexión. Entonces decíamos, esos ejemplos benchmark de la norma los vamos a revisar con software. En el tema del SAP no tiene problema, el SAP sí tiene el módulo completo para poder hacer este análisis P delta chico y P delta grande. Usualmente el más complicado efectivamente es el P delta chico, porque debe considerar la reflexión no lineal del elemento y esa iteración que tiene que hacer, esa convergencia que les decía. No se preocupen, y en el RAM voy a conseguir la versión también que tiene esta posible capacidad de hacer, ¿sí? Muy bien, entremos entonces en teoría y ya en la metodología de estabilidad. Déjenme proyectar. Ahora sí. Entonces, realmente, para la norma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces hay que hacer una combinación de análisis para calcular las resistencias requeridas. Entiéndese, análisis completo. Aquí vamos a ir marcando un análisis que tiene que ser considerando efectos de segundo orden y otros más que tiene que tener nuestro elemento, ¿ya? La norma también nos dice, estudiantes, que en la construcción de una estructura también hay deficiencias, nunca es perfecto. Entonces puede haber la posibilidad de que en la construcción de la edificación, en la erección de las columnas, existan desperfectos, existan desplomes, es decir, que no todo quede emplomada. Al construir un pórtico como aquí que estoy dibujando, puede ser que en planos estuviese así, pero realmente puede ser que ya en la etapa constructiva tengamos unas pequeñas diferencias que pueden ser o no significativas, pero que pueden, de cierta manera, este desplome, falta de aplomo de las columnas, incidir en el cálculo de esfuerzos. No es lo mismo tener una columna, un poco exagerando, ¿no?, de esta manera, como la que estoy esquematizando, tener una columna perfectamente recta, teórica, como la que hemos planteado. Entonces hay diferencia en cuanto a los esfuerzos, seguramente. Entonces esto igual tenemos que tomar en cuenta aquí en otros, ¿no? Eso sería en el análisis. ¿Por qué análisis? Porque en el análisis voy a encontrar lo que son los esfuerzos. En este caso los esfuerzos les llamamos resistencias requeridas, ¿se acuerdan? Aquí voy a encontrar entonces PR y MR, que para nosotros antes era PU y MU, pero bueno, en la norma para lo que es diseño por esfuerzos combinados le llama PR y MR. Asimismo, esta combinación de análisis debe estar en este caso vinculada con el dimensionamiento, con el diseño, para encontrar las resistencias disponibles. Entonces, en el análisis tomo en cuenta todos los efectos, pero también debo tomar en cuenta
algunos criterios para poder diseñar o dimensionar de la manera más adecuada. La idea es encontrar de manera correcta las resistencias requeridas, como también de una manera correcta las resistencias disponibles, que le debemos llamar PC y MC. Notar que PC y MC nomás será como el Phi-MN o como el Phi-PN, y en este caso para aplicar la interacción. Entonces es importante tomar en cuenta esto de la estabilidad. Dicho esto, vamos a revisar qué es lo que dice la norma al respecto. Primeramente, como un requisito general de la estabilidad de estructuras, nos dice la norma lo siguiente. Debe considerarse para la estabilidad de estructuras y de elementos individuales, dice, ser considerada desde un punto de vista de la estructura como un todo, incluyendo no solamente elementos a compresión, sino también vigas, sistemas de sostenimiento y conexiones. A ver, para que se entienda. Hemos dicho en el efecto P delta, vamos a volver aquí atrásito. Una cosa es tener una columna como esta, ¿no? Que está solamente con una carga de compresión, una carga lateral. Pero realmente lo que vamos a diseñar son estructuras, son sistemas estructurales, como el que muestro acá en esta figura, que tengo un pórtico, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el efecto P delta grande, que está aquí mostrado en esta imagen, no solo influye pues la columna como tal, la que estoy aquí marcando, también influye la rigidez y en este caso la geometría de la viga de conexión, de la viga horizontal, como también la otra columna más, porque todo es un sistema, es un todo. Una variación, imagínense ustedes, en la rigidez de esta columna de la derecha, va a influir también en el comportamiento de la columna de la izquierda. Una variación en la viga horizontal planteada, o sea, imaginemos, ¿no?, que esta viga tiene una dimensión, un tamaño, un perfil 14 por 48, y en la obra llega uno más chiquito, con menos rigidez, va a influir en el comportamiento de las demás columnas, porque es un sistema. Este efecto de que un elemento, su variación o su configuración influya a otro elemento, sobre todo se ve en el efecto P delta grande, o sea, en el desplazamiento del nivel de piso que yo voy a analizar. Porque si yo le pongo una viga, una columna aquí a la derecha más chiquita, evidentemente a menor rigidez, el desplazamiento delta va a ser mayor en el sistema, y en este nodo superior de la derecha como en el de la izquierda. Entonces es incidente e influyente. No puedo abstraer y decir, solo voy a analizar mi columna tal como está aquí. No, en el sistema hay que tomar en cuenta esa configuración. Por otra parte también, como dice la norma, una variación, por ejemplo, en las conexiones. Imaginémonos que en el diseño hemos definido que la conexión va a ser a momento, es decir, una conexión completa, que las vigas van a pasar el momento a las columnas. Y en la obra modificamos, en la obra hacemos una articulación y tal vez pensamos solamente que recalcular la conexión. O sea, es decir, un ejemplo como el que les voy a mostrar aquí. Supongamos que tenemos esta columna, que aquí le estoy dibujando un perfil en forma de I. Y voy a conectar una viga, aquí con otro colorcito, en este sentido, igual un perfil en forma de I. Entonces yo quiero inicialmente que sea una conexión completa. Entonces yo lo que puedo hacer es conectar tanto el alma con unas planchuelas aquí, con conexiones, como también con unos angulares aquí, el caso de las alas, a ambos lados, todo con la finalidad de conectar perfectamente y transferir el momento como también el cortante, es decir, a la columna con color verde voy a transferir el momento actuante como también la fuerza de corte a la columna. Esa es la idea y así lo voy a modelar. Pero ¿qué parece que en la construcción a alguien se le ocurre y dice que va a hacer lo contrario, que va a agarrar la columna, la misma que he planteado yo, y se le ocurre modificar sus condiciones? Es decir, puede pensar que tal vez la columna la pretende optimizar o tal vez un poco reducir su tamaño, etcétera. Puede plantear la columna como está ahí y cambiarle la configuración, en este caso de apoyo. Aquí tengo la viga y esta vez solamente conectarle el alma, solamente aquí a través de una plancha, conectarle solamente el alma y no las alas, porque yo quiero que, he pensado que en la obra mejor es solamente que pase el corte, nada más, que no pase el momento que lo absorba la viga y pare. Este cambio
no solamente va a afectar a la viga que estoy aquí achurando, no solo es para la viga, también es para la columna y para el sistema como un todo. Porque este paso o esta conexión, que ya no va a ser, supongamos que en un pórtico planteaba yo todo era continuo, supongamos que es esto, y ahora con este cambio que estoy haciendo aquí en la derecha, tendré esto que estoy esquematizando ahora. Digamos que la columna del medio ahora va a cambiar, y aquí tendré una articulación en este punto, una articulación ahí. Entonces el comportamiento de este sistema como un todo va a cambiar. Ante cargas laterales, por ejemplo, este pórtico y las columnas van a trabajar y se van a oponer a ese movimiento, van a rigidizar y van a hacer que este delta que aparece aquí en pantalla sea más pequeñito. Si aquí a la derecha, ante cargas laterales, yo articulo esta columna, prácticamente esta columna no va a aportar y probablemente las deflexiones o los desplazamientos laterales van a ser mayores al que estaba planteado inicialmente, o sea que delta 2 mayor que delta 1. Y eso va a conllevar también mayor efecto de segundo orden, mayor momento, porque el P delta va a incrementar, ¿verdad? Entonces no puedo pensar que cambiar una articulación por una continuidad o viceversa, o querer hacer un cambio pequeñito en la conexión, o colocar o no un arrastramiento al que he planificado, o las vigas, modificarlas, etcétera, no va a influir, influye, porque realmente el sistema es un todo. Cambiar una viguita, pongamos también esta viga de acá, ponerla de otro tamaño, otra rigidez, también va a influir en el efecto P delta en las deformaciones, en desplazamientos. Entonces, realmente es importante tomar en cuenta esa consideración. No es nomás que yo voy a cambiar una conexión, que no pasa nada, sino en el sistema puede influir. Y hacer un cambio en un punto específico puede influir en el diseño y en la estabilidad de otras columnas, de otros elementos de flexo-compresión. Y eso hay que también tomar muy en cuenta. Entonces, el corolario, tal como yo modele, tal como yo asuma una articulación, apoyo fijo, tal como yo asuma un sistema de ajustamiento, tal como yo diseñe una viga, tal cual debe construirse. Si hay alguna modificación que a alguien se le ocurre, digamos que al contratista, otra persona, deben ellos, están en la obligación de verificar o pedirle al calculista que haga una verificación para ratificar las dimensiones de las secciones, o caso contrario hacer un rediseño. ¿Ya? Entonces ustedes en la construcción no pretendan hacer un cambio. Si tienen un plano en la estructura de un pórtico, una industrial, la que sea, y quieren cambiar y dicen no solamente va a afectar aquí o allá, la idea es que tienen que volver a analizar y volver a diseñar el todo, porque pueden cambiar las condiciones de estabilidad, y una falla por estabilidad es crítica. No se van a olvidar de esto. Sobre todo en acero. En hormigón no es tanta la influencia, pero en acero sí es bien influyente. Muy bien. Entonces, en la norma nos indican 5 requisitos por estabilidad. Número 1, se debe considerar en el modelo, analizar las deformaciones por flexión, por corte y por fuerza axial. Usualmente en los modelos manuales que uno puede hacer, la deformación por flexión siempre la considera, la de fuerza axial también, pero usualmente en las ecuaciones de cálculo se desprecia la deformación por corte. En este caso la norma nos dice hay que considerar la deformación por corte, todo lo que está aquí planteado. Entonces esto hay que poner en los programas, en el software que estemos analizando, debe considerar todas las posibles deformaciones. El RAM considera por defecto todas y te da la opción, como vimos anteriormente en nuestra computadora, de deshabilitar la que es por corte. ¿Por qué te da esa opción? Porque si tú quieres hacer un cálculo manual y comparar con el cálculo manual, por ejemplo, con la deformación clásica 5384 UL4 entre EI, esta no tiene la deformación por corte, solamente es la por flexión. Y aquí debería sumarle otro coeficiente para el que es por cortes. Como es complejo esto, y tal vez en una viga sí no es muy significativo el cambio, entonces esto es suficientemente aproximado para encontrar una deflexión en una viga. Yo deshabilito por corte en el RAM y me va a dar este mismo resultado.
Pero en un sistema, nave industrial, pórtico, no puedo hacer esto. Debo ser lo más preciso posible. La deformación por corte va a aumentar la deformación actuante. Eso hay que tomar pero muy en cuenta, ¿sí? Muy bien. Punto número 2. Es importante también siempre considerar efectos de segundo orden. Ahí está, siempre. No puedes vos obviar esto, siempre. Para el efecto de segundo orden hay dos maneras de considerar. Uno es la manera computacional. Ponemos aquí también, si quieres, iterativa. Y la otra manera es la manera, en este caso, aproximada. ¿Ya? Esto les voy a explicar, les voy a enseñar. Y bueno, vamos a ver que en la norma hay un método manual para poder simular el efecto P delta. 3. Imperfecciones geométricas. Lo que les decía, posiblemente en la construcción pueden haber imperfecciones. Hay pues tolerancias en la construcción. Hay tolerancias, ¿no?, que están en las normas. También en la norma de acero hay tolerancias. Y si uno construye, digamos, al límite con esas tolerancias, hay imperfecciones, falta de aplomos usualmente, o sea, falta de verticalidad en los elementos. Y eso tenemos que considerar también, porque la falta de verticalidad o de aplomo va a influir en los esfuerzos actuantes, en los momentos requeridos. Entonces es importante modelar tal como va a estar, modelar con esa deformación. 4. Importantísimo, reducir la rigidez debido al comportamiento inelástico. Como ustedes ya conocen y hemos visto en todo lo que vimos en acero, tanto lo que son las vigas como las columnas, en su diseño entran o incursionan al comportamiento, al rango inelástico, ¿verdad? Entonces yo hacer un análisis elástico de primer orden, estoy un poco despreciando o no considerando que las vigas y las columnas ya para su diseño pues, entran en la etapa del comportamiento inelástico. Y hemos dicho usualmente, por ejemplo, si hablamos de columnas, ¿se acordarán de esta grafiquita? Decíamos, lo que nos da la norma es este comportamiento que les estoy mostrando, ¿no ven? Un comportamiento así. Decíamos, hay un punto de inflexión aquí, todo esto es casi el rango elástico y todo lo que está aquí atrás, con otro color hagámoslo, es el rango inelástico. Para un diseño óptimo, casi siempre deberíamos estar en el rango inelástico para aprovechar la sección. Esto sería en columnas. En vigas, en la curva de pandeo lateral torsionante también es muy similar. Recordar que en vigas tenemos este comportamiento. Igual, hay que evitar el comportamiento del rango elástico. Estamos casi siempre por acá, o en rango inelástico o en el rango de pacificación. Esto en vigas. Entonces, como casi siempre estamos en el rango inelástico, ya en el análisis se debe considerar este comportamiento inelástico. Si entramos al rango inelástico en un miembro, evidentemente se reduce la rigidez. ¿Por qué se reduce la rigidez? Si hablamos, por ejemplo, de un elemento que va a estar en flexión, ¿cuál es la rigidez en flexión? E por I. La rigidez en axial de un elemento que está en compresión, E por A. Entonces, la inercia y el área no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el módulo de elasticidad. Acuérdense que en la gama tensión de formación común del acero viene por aquí y ya en el rango inelástico cambia el comportamiento. Entonces aquí en la parte inelástica, en este punto a partir del límite de proporcionalidad hacia arriba, en toda esta parte el módulo de elasticidad decrece, cambia. Aquí hablamos de un módulo tangente, ¿se acuerdan? Aquí tenemos un módulo constante de 29.000 K6 y para todos los cálculos consideramos 29.000 K6, pero realmente ya en la parte inelástica el módulo disminuye. Entonces hay que quitarle esta rigidez porque el módulo va a menguar, va a reducirse. Por tal motivo la rigidez a flexión y a carga axial debe también ser reducida para un mejor análisis que sea más correcto. Por último, y no menos importante, hay cierta incertidumbre en la determinación de la rigidez y de la resistencia del sistema. O sea, si bien tenemos ecuaciones aproximadas en cuanto a compresión, flexión, tracción,
tenemos ensayos, tenemos cálculos. En verdad, todos los ensayos que se han hecho, la mayoría se han hecho para miembros independientes. O sea, se han analizado vigas independientes, columnas independientes, pero sistemas como tal, pórticos, naves industriales completas, debido a la escala digamos, de la estructura, no se ha podido analizar así en gran escala, en gran medida. Entonces, hay cierta incertidumbre o desconocimiento todavía del comportamiento real, diremos, de una estructura o de un sistema. Por ese motivo, tenemos que darle cierta, en este caso, reducción a esta rigidez del sistema para considerar efectivamente esa falta de conocimiento y certidumbre. Asimismo, las conexiones, ¿no? O sea, realmente aquí, si consideramos una conexión continua o conexión articulada, en la vida real tenemos un sinnúmero de conexiones que puede que no se comporten tal cual como estamos esperando en la vida real, ¿no? Se considera un empotramiento, considerar un nudo continuo, considerar una articulación. Esto es ideal, pero en la vida real un nudo puede tener cierta rigidez, o sea, estar entre un empotramiento o continuidad o entre un nudo articulado, está en un intermedio. Entonces, para modelar esto ya es más difícil, entonces hay incertidumbres. Entonces, todo esto hay que considerar en el análisis por estabilidad. Entonces, vamos a ir viendo cómo nos da la norma la solución para poder hacerlo. Muy bien. Entonces, la norma nos da para considerar todo esto 3 metodologías. El método de análisis directo, que es el favorito, el preferido, con color verde, y métodos alternativos. Uno de ellos es el método de la longitud efectiva, que es un método alternativo, y el otro método alternativo, el método más antiguo, el método elástico de primer orden, ¿sí? Son 3 metodologías. El método principal, que está en el capítulo C de la norma, en la parte C de la norma de la especificación, es el método directo, es el que tenemos que utilizar siempre. Alternativamente, estos métodos que están acá nos dan unos apéndices o anexos que nos permite utilizar efectivamente, pero digamos que de manera más fácil que les puedo indicar, aplicar el método, por ejemplo, de la longitud efectiva, el método de primer orden, tiene limitaciones, no se aplica a todo tipo de estructuras, tiene que tener ciertos requisitos. Y la desventaja del método de la longitud efectiva, sobre todo, que es el método que antes era el principal en la norma, es que nos obliga a encontrar, como el nombre lo indica, el factor K. ¿Se acuerdan en columnas? El factor K era variable para pórticos desplazables y indesplazables y usábamos un homograma, ¿se acuerdan? Esto es muy difícil o muy tardado al hacer un diseño, porque K depende de las rigideces de las vigas y de las columnas. Si tengo un pórtico grande en el espacio, calcular K es pues muy complicado, porque depende de la rigidez de los demás elementos. Yo puedo prediseñar unas vigas, prediseñar unas columnas, simular en un software, luego calcular K, con esto diseñar. Si cambian las dimensiones de las vigas y de las columnas, tengo que volver a hacer el análisis, volver a hacer el cálculo de K, y es un tema que prácticamente tarda mucho en converger. Y la ventaja fundamental de este método de análisis directo, y por eso que es el método preferido, es que el factor K para todos los casos es igual a 1. Nos olvidamos del factor K. Para todas las columnas tomamos K igual a 1. Pero para tener en cuenta este método de K igual a 1, el método directo nos da una serie de condiciones que hay que influir o modificar en el modelo de análisis, como también en el diseño, para tener un diseño seguro. ¿Sí? Eso es. Muy bien, entonces vamos a entrar al método directo. Rápidamente les voy a explicar a qué nos referimos con esta concepción. Este método directo, primeramente, para indicarles, es un enfoque más racional, o sea, mucho más lógico y coherente para análisis y diseño por estabilidad. Los efectos P delta chico y grande son considerados ya en esta metodología. Asimismo, las imperfecciones geométricas que decíamos, ¿no? La falta de aplomo, son consideradas, pero a través de cargas ficticias. ¿Qué sería una carga ficticia? Una carga ficticia que también van a ver en los libros, como también en la norma, a ver, también le llaman carga nocional. En el SAP, por ejemplo, van a encontrar el término notional loads. ¿Ya? Pero que en palabras sencillas decimos carga ficticia, les quiere decir que son cargas que no existen en la realidad. Son cargas asumidas que modelan la imperfección geométrica de la estructura. Modelan la imperfección geométrica, esa es la idea. O sea, no construir vertical en aplomo. Hay una tolerancia posible, máxima que nos da la norma de construcción de acero,
y tomando en cuenta ese límite o tolerancia, le vamos a cargar unas cargas horizontales ficticias para considerar esa falta de aplomo. Asimismo, considera el método efectos de inelasticidad, o sea, entrar en el rango inelástico, a través de la reducción de rigideces en flexión y fuerza axial. O sea que la rigidez EI y EA la vamos a reducir con un coeficiente. Y por último, lo más lindo es que no usamos ya, no calculamos más factor K, solamente usamos un factor K igual a 1. Nos olvidamos del factor K. Una maravilla y nos ayuda mucho en hacer un análisis mucho más rápido. Por eso se llama el método directo. Muy bien, entonces vamos a ver a qué se refiere el método directo. Muy bien, aquí vamos en este diapositivo. Entonces, para el tema de las cargas ficticias que hablábamos acá para modelar las imperfecciones, vamos a entrar a lo que dice el método directo. Primeramente, esta metodología considera, como aquí indica, una imperfección inicial de la geometría, de la estructura. Son condiciones no ideales y la inelasticidad de los miembros. Las cargas ficticias son cargas laterales, eso hay que tomar en cuenta, aplicadas a cada nivel. Entiéndase, cada nivel, cada piso de nuestra edificación, de nuestro edificio. Las cargas laterales están en función de las cargas gravitacionales de cada nivel. O sea, es una proporción, es un porcentaje en función de las cargas de gravedad. ¿Cuáles serían cargas de gravedad en una edificación? Por ejemplo, en los entrepisos. Las cargas muertas y las cargas vivas son cargas gravitacionales. Asimismo, las cargas, si bien son laterales y son un porcentaje de las cargas de gravedad, se deben aplicar en la dirección más desfavorable de la estabilidad. Si a veces, digamos, tenemos una dimensión de un pórtico, digamos que es así como el que estoy dibujando en el plano, pero en el espacio es mucho más esbelto en un plano que otro. Evidentemente, en el plano que yo le pondría las cargas nocionales sería perpendicular a este, ¿no? Porque es más inestable comparado en el sentido longitudinal, ¿verdad? Sin embargo, ante la duda, uno puede cargar en todas las direcciones, no hay ningún problema. Ahora, chicos, un segundito, por favor. Algo para ti. ¿Algo de ti? Sí, sí. Ya. Como cae en el sí. ¿Me lo mandas un poquito? Sí, me lo mandas un poquito y yo lo voy a revisar. Sí. Perdón, chicos, bueno, continuemos, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si se escucha y se ve la pantalla, chicos? Sí, ingeniero. Perdón, Inge, no sé si me puedo retirar un poco antes. Tengo examen y ya están ingresando. No, no hay problema, no hay problema. Si eso tiene examen, no hay ningún problema. Ya. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy bien, entonces continuamos. Ya les decía, eso de la dirección más desfavorable es complicado a veces porque no tenemos este caso que es, digamos, ideal, una dimensión bien chiquita, al otro lado una dimensión muy grande. Usualmente para una edificación o edificio regular, uno le aplica las cargas nocionales en las dos direcciones principales ortogonales, ¿no? Y tal vez en otras, si es que tengo un edificio en L, podemos aplicar también otra dirección inclinada. La idea es que tú le apliques las cargas laterales nocionales o ficticias en los lugares más, en las direcciones más desfavorables, o sea, que produzca mayor inestabilidad, en otras palabras. Muy bien, eso se lo hace de manera manual, o sea que uno lo tiene que hacer como usuario y decirle al programa que lo aplique de esa manera. Aquí tenemos un esquema de las cargas nocionales en un pórtico. Aquí tenemos un pórtico, tenemos las cargas, por ejemplo, en entrepiso, carga muerta y carga viva. Y en el techo tenemos carga muerta y viva de techo o la carga muerta y el granizo, ¿verdad? Evidentemente hay que aplicar las combinaciones de cargas, solamente aquí estoy diciendo lo que actúa, qué cargas pueden actuar.
Entonces, las cargas nocionales o ficticias, que le vamos a llamar N, en realidad el NI, en este caso es en el piso I, como está aquí, el NJ en el piso J y el NK en el piso K. También puedo decir el piso 1, el piso 2, el piso 3, habrá pues una carga N1, N2, N3, ¿no? Ahora, este porcentaje que está aquí planteado, si se fijan, 0.002, es como decir el 2 por mil. El 2 por mil es un parámetro límite que nos da la normativa, la norma AICC. Una tolerancia en cuanto es referido al desplome que puede haber, o sea, la diferencia entre la deriva de un nudo superior y un nudo inferior. Es cuánto el máximo que te puedes equivocar entre la falta de aplomo entre un nudo de una columna superior e inferior. Esta falta de aplomo o diferencia se traduce en un 2 por mil, que es el límite que toma la norma. Entonces, para las cargas nacionales tomamos un 2 por mil o 0.202 de la carga de piso. En este caso, para que me entiendan, este Y, por ejemplo, que se debe a las cargas muertas y vivas, entra en la fórmula de la carga nacional. Uno lo debe hacer manualmente esto. Lo puede hacer manualmente. Vamos a ver ejemplos en la computadora donde se lo hace manualmente, como también lo puede hacer automático. Los programas pues, lo pueden hacer automático. Y la idea es que tú le indiques en qué dirección se debe hacer esta consideración. Decíamos las direcciones más desfavorables. Muy bien. En cuanto a la reducción de rigideces en esta metodología, aquí está lo especificado. Como entramos en el rango inelástico, decíamos, en esta metodología del método directo, se reduce lo que es la rigidez en carga axial, reduce al 80%, o sea, 0.8, se le bajamos un 20% a esa rigidez. Eso está revisado y calibrado por investigaciones y que de cierta manera modelan esa incursión en el rango inelástico. Y la rigidez en carga en flexión es igual al 80%, pero multiplicado por un coeficiente tau sub b. Tau sub b es un coeficiente que lo vamos a encontrar y depende de otras consideraciones, ¿ya? Y tau sub b en la mayor parte de los casos vale 1. Vale 1 o menos, es un valor menor o igual que 1. Y vale está en función de las consideraciones de carga de la misma columna, ¿sí? Y esto también está calibrado y se lo calcula, las vamos a ir viendo. Los programas como el SAP, automáticamente al elegir el método directo, ya te reduce, tanto para el análisis como también para el diseño. Esta reducción, ojo, que está aquí colocada, debe ser para el análisis, es decir, para la modelación, y para el diseño. Tenemos que ser pues coherentes. Si le bajo yo para el análisis, también en el diseño le debo bajar. Por ejemplo, a la hora de calcular la carga crítica del pandeo de Euler, no puedo cargarle pues el módulo completo. Tengo que reducirle por el 0.80. Eso tiene que quedar muy, pero muy claro. Muy bien. Hasta aquí tendríamos ya el método directo. Entonces, es reducir rigideces, colocar cargas nocionales o ficticias en los puntos más desfavorables. Y además el factor K igual a 1 en las columnas. Y con esto tendríamos ya definido lo que sería el método directo. Ahora, con ustedes, en la parte de compresión, hemos visto el método ELM, el método de la longitud efectiva, Effective Length Methods. El método de longitud efectiva, para un análisis completo de estabilidad, es muy similar al método directo. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Tipo de análisis, método directo y método de longitud efectiva. Vamos a ver cuáles son las diferencias. En cuanto a las rigideces, aquí se reduce, como acabamos de ver, mientras que en el ELM se mantiene. Aquí está, en esta fila, ahí está la clave del por qué K es igual a 1 y aquí K se debe calcular con los nomogramas, ¿no? Ahí está la diferencia. Y se va calibrando esta reducción para que nos modele esa influencia que habría del factor K. Asimismo, las cargas ficticias, si se dan cuenta, para un método u otro es el mismo. ¿Por qué? Porque sin importar el método, el desplome que puede haber en la columna a construir, o sea, la falta de aplomo, se debe considerar en el análisis. Ese es un hecho. Y por último, las limitaciones. El método ELM tiene limitaciones. Las deformaciones o desplazamientos, de segundo orden entre los desplazamientos de primer orden
no deben diferir de un 50%, es decir, 1.5, es el límite. Si yo al medir, al hacer una corrida, y solamente en primer orden saco un delta en una columna, imaginemos, digamos, 2 centímetros, imaginemos, ¿ya? Y saco un delta de segundo orden de 4 centímetros, yo divido delta 2 entre delta 1, encuentro 4 entre 2, y tengo en este caso la relación 2. Esto hace que yo no pueda o me prohíbe usar el método LM. Entonces no lo puedo utilizar en este caso. Y no me queda de otra de irme al método de análisis directo. Esto siempre tenemos que hacer, ya sea nave industrial, ya sea edificio, galpón. Al verificar los desplazamientos en los nudos, los deltas, debo estar seguro de que no ocurra, que no tenga esta diferencia. Si es así, puedo seguir con el ELM. Caso contrario, me voy al método directo. ¿Sí? Eso es algo bastante importante, bien importante. Muy bien. Un resumen del método directo. Este método directo ha sido encontrado y calibrado y nos da con una mayor certeza el comportamiento de un modelo estructural. No digo de una estructura, sino de un modelo. Un modelo tiene sus simplificaciones. De la realidad de una estructura tridimensional en sólido, simplificamos y agarramos las columnas como si fuesen frames, las vigas como frames, las losas como shells, y ya tenemos una simplificación en nuestro modelo. Pero con el método directo podemos ser más precisos en la interacción de la falta de aplomo, la reducción de rigideces y también efectivamente las cargas nocionales por el tema de falta de aplomo de las columnas. Asimismo, considera las imperfecciones iniciales, como decíamos, a través de las cargas ficticias, reduce las rigideces de todos los elementos, en este caso los que contribuyen a la estabilidad de la estructura, ya sea en carga axial o en flexión. Realiza un análisis de segundo orden P delta, eso es obligatorio en esta metodología, P delta chico y P delta grande. Ya puede ser computacional o puede ser el método simplificado. Y lo más lindo, K igual a 1 en todos los miembros. Es el método directo en resumen. Muy bien. Ahora, si yo voy a utilizar para el efecto P delta, el método simplificado, el método manual, aquí está. El método computacional a veces que ver en software, no nos queda de otra. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el SAP y en el RAM, la versión más moderna, que tiene ese módulo de análisis P delta chico, ¿ya? Si lo hago manual, entonces la norma me da un apéndice. Es el apéndice número 8. El apéndice número 8 nos dice un análisis aproximado de segundo orden, ¿ya? Este análisis aproximado se aplica tanto a lo que sería el método ELM como también al método directo. Es para los dos. Es un método clásico y universal. Es un poco antiguo. ¿Por qué motivo? Porque antes las computadoras no tenían tanta precisión ni tanta capacidad para hacer un análisis no lineal y de segundo orden. Y lo que había en este caso era una metodología que la han encontrado con muchas investigaciones y que es conservador. Este método, ¿qué es lo que hace? Amplifica momentos. El momento requerido, MR, será en este caso un coeficiente de amplificación B1 y un coeficiente de amplificación B2 de dos momentos. Este MNT, que tú lo puedes ver aquí en esta imagen, es un momento de las cargas, diremos, del pórtico, si lo voy a llamar así, sin desplazamientos laterales. Y este MNT es para un pórtico con desplazamientos laterales. Esto cómo se tiene que entender. Si tengo yo una estructura, un pórtico como el que estoy dibujando ahorita, ¿ya? ¿Qué puede producir desplazamientos laterales en este pórtico? Por ejemplo, puede producir lo que serían las cargas de viento o el sismo, ¿verdad? Entonces mi estructurita se va a desplazar lateralmente, ¿verdad? Entonces, al desplazarse, o por las cargas de viento, se van a producir momentos. En las columnas diremos momentos por las cargas de viento. Yo les voy a igualar a los momentos LT que tengo en esta fórmula. O sea que tengo que discriminar los momentos producidos por las cargas que producen este movimiento lateral. Y el MNT
solo serían para los momentos que solo te dan desplazamiento en el pórtico que estoy analizando, o te dan solamente deflexión en el pórtico, no desplazamiento, ¿no? Entonces los que te dan simplemente deflexión en el elemento, sin considerar las cargas laterales. Entonces, aquí yo de aquí sacaría el MNT. Usualmente las cargas gravitacionales, como la carga muerta, la carga viva, producen en este momento MNT, pero no tenemos que confundir. También solamente para cargas gravitacionales puede ser que en una columna o todo un pórtico se ladee o se vaya de costado. Esto debido a que si las cargas sí son uniformes, completamente uniformes, sí, no va a haber problema. Pero cargas desbalanceadas, es decir, un pórtico que yo tengo una carga, digamos, viva en este lado y no a la izquierda, va a generar un desplazamiento, un ladeo. Eso lo pueden ustedes verificar manualmente, como también en corridas que pueden ser de prueba. Entonces, todos los momentos que produzcan cargas de desplazamiento entran en LT. Y todo lo que sea solamente gravitacional, o sea, sin desplazamiento lateral, entra en MNT. Usualmente, cuando cargamos a full todo un pórtico de canto a punta, cargas muertas, vivas, cargas de granizo, por ejemplo, se consideran que producen momentos NT. Y los LT, todo lo que produce el ladeo correspondiente, ¿no? Si yo tengo un pórtico ariostrado, es decir, un pórtico como el que estoy dibujando aquí en la parte de abajo, si tengo este pórtico, imaginémonos con estos ariostramientos en X, ¿se acuerdan que vimos esto en columnas? Para este pórtico, aunque yo le ponga cargas laterales, sismo y viento, se considera que el desplazamiento lateral está restringido, que no es un pórtico desplazable, ¿verdad? Entonces no consideramos, y aquí aproximadamente delta es igual a 0. Entonces, en este caso, por más que tenga viento, lo que yo tenga, el MLT es igual a 0. No existe. Solo trabajaré con MNT. Entonces, en términos sencillos, beta 1, por ese motivo, quiere modelar el efecto P delta chico, solamente para la deformación de las columnas. Y el beta 2 o el B2 quiere modelar el efecto P delta grande, es decir, el desplazamiento de nudo a nudo, desplazamientos relativos. Si no tengo MLT, directamente no tengo fuerzas laterales, no tengo un pórtico ariostrados, B2, que es un coeficiente, va a valer 1. O sea que B2 y B1, los B son coeficientes de amplificación, mayores o iguales a 1. Si no tengo momento lateral, B2 vale 1 directamente. Si en el cálculo de esta metodología yo encuentro que B1 o B2 me sale un decimal 0,8, 0,7 que puede salir, yo debo por lógica considerar que si bien en las ecuaciones me da ese valor, para el cálculo voy a tomar 1, porque repito, son coeficientes de amplificación, no son de reducción, son de amplificación, ¿sí? Muy bien, eso sería en el momento MR. Ahora, lo que parece un poco extraño, pero tiene que entenderse de esta manera, es que la carga axial requerida, o sea, el PU, que hablábamos antes, yo lo debo discriminar en cargas que producen solamente fuerzas, en este caso gravitacionales, NT, y las fuerzas o cargas que producen carga axial debido a las fuerzas laterales, PLT. Y las PLT se deben incrementar por el mismo coeficiente B2 dado para el momento lateral. Parece un poco extraño. Entonces el efecto P delta manual no solamente incrementa los momentos, también incrementa la carga axial debido a las fuerzas laterales. También la incrementa. Entonces B2 se aplica a ambos casos. Muy bien. ¿Cómo se encuentra B1 y B2 en esta metodología del apéndice 8? B1 simplemente es esta expresión. Toma en cuenta una expresión de cálculo muy parecida a la que ya conocemos de madera. Si se dan cuenta, de madera teníamos el factor Km, ¿se acuerdan? Del efecto P delta chico. Y Km era, si se acuerdan, 1 entre 1 menos... Si se acuerdan, esto era así, ¿no?
Sí, esto era así. N entre P crítico. Esto era en madera, ¿se acuerdan? En madera. En acero es la misma ecuación, solamente que aquí no, en vez de 1 entra un coeficiente Cm, la única diferencia. Y Cm es menor o igual que 1, el valor máximo es 1, el valor más crítico. Entonces este coeficiente de madera solamente nos daba la amplificación para el efecto P delta chico, porque consideramos que en madera no debería haber un desplazamiento grande relativo entre nudos, y para eso en madera restringimos, ponemos elementos muy cercanos, diagonales, ajustamientos para evitar este fenómeno P delta grande, pero en acero no siempre se puede. Entonces para el B1, que modela, repito, P delta chico, las deflexiones de la misma columna, tenemos esta expresión de cálculo. El PR es la carga requerida, el PR. Entonces PR uno lo calcula en función, decíamos, PNT más B2 PLT. A un principio, para poder calcular, si no tienes B2, no hay problema. Puedes considerar en una primera instancia que B2 es igual a 1. Puedes asumir esto y calcular cuánto vale PR. Así se puede hacer. O sea, yo puedo decir en una primera instancia PR es igual a P1, como una asunción inicial. Ya tendremos PR. PE1 se encuentra con esta expresión, es la ecuación de Euler para el cálculo de lo que sería la capacidad de carga crítica de Pandeo. Pi cuadrado EI K1 L cuadrado. Ahora, de esta ecuación tenemos que explicar lo siguiente. Lo voy a marcar. Aquí dice EI asterisco, fíjense. Es asterisco porque este método aproximado del apéndice 8 es válido para los métodos cualquiera que estemos utilizando. Si es para el directo, este EI debe reducirse. El EI debe reducirse. ¿Por cuánto? El EI asterisco, ¿se acuerdan? Decíamos, se usa en el análisis, pero también en el diseño. Para el método directo, 0.8 tau sub B por EI. Esa sería la reducción de rigidez para el diseño de nuestra columna. En este parámetro va a entrar. Y este K1, que está aquí planteado o puesto, es el factor de longitud efectiva. Pero que hemos dicho, estamos en el método directo. Entonces K1 siempre tomarás en cuenta igual a 1. No le puedes bajar. Y ojo que este valor de PE1, o K, también con K1 y B1, considera pórticos, decíamos, indesplazables. O sea, vale decir que tu pórtico, por más que no tenga elementos que rigidicen, tú lo puedes considerar como si fuese un pórtico como el que estoy dibujando ahorita. Digamos este, con unos ajustamientos. O sea que no hay, ni por ninguna carga, no hay desplazamiento lateral, pero no importa. El factor K, si bien con los nomogramas podemos encontrar que para un pórtico como este que estoy dibujando, K puede valer de 0.5 a 1, el factor K, para pórticos ajustados. Para el cálculo se aconseja suponer igual a 1. Es lo mejor. Entonces, K1 directamente va a ser 1. EI es la reducción de la rigidez, que ya conocemos para el método directo. Si es el método ELM, entra EI normal, sin reducción, y calculamos P1. Facilito. Para la columna en cuestión. Cm, ahora el factor o el coeficiente que supone un marco sin traslación lateral. Este coeficiente, ¿cómo se encuentra? Es interesante, ¿no? Para una columna, inciso A, una viga columna o en este caso, que no tiene carga en el tramo, o sea, si yo modelo, considero en mi modelación, un pórtico de edificación, hagámoslo así como está aquí dibujado, y voy a considerar las cargas de viento aplicadas en los nudos y las cargas verticales, evidentemente, como las que yo muestro ahorita en el piso, no hay problema. Las de piso, digamos, son comunes, pero las de viento, hay dos maneras de considerar. Uno, yo puedo distribuir en toda la altura de la columna, y otra es considerar en los nudos, que es lo más usual. Para este caso, como no tengo cargas transversales entre apoyos, como es este el caso, entonces yo aplico esta metodología. Cm vale esta fórmula, es 0.6 menos 0.4 momento 1 menos momento 2. Ahora, ¿qué es momento 1 y momento 2? Coges esta columna, ¿verdad? La que estoy marcando con color celeste. Voy a leer los momentos extremos, momento en la parte superior, momento en la parte inferior. Son dos momentos que van a estar ahí. Hay dos posibilidades.
Que los momentos me produzcan una simple curvatura. Aquí lo que estoy dibujando en esta gráfica, en color rojo, la curvatura de la columna. Puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. Fíjate que la influencia no tienen los momentos, ¿no? Si van a un lado u otro. O otro caso que tenga doble curvatura, que venga así o que venga al otro lado. ¿De qué va a depender? Del signo de los momentos extremos. Si te fijas acá, el momento de arriba, que está aquí marcándolo con color rojito, si sigues la mano derecha, sale hacia afuera este momento. Y el de abajo está en sentido contrario, hacia adentro. Y los momentos de doble curvatura, este sale hacia afuera, este también sale hacia afuera, o viceversa. Entonces, las dos chances pueden pasar en tu columna. Haces tu modelación, te fijas en la deflexión de la columna, o si quieres, en los signos de los momentos. Si tú ya sabes la convención del programa, y tienes simple curvatura o doble curvatura. ¿Cuál es el caso más crítico para el P delta chico? El caso más crítico es la simple curvatura. O sea, el valor de delta aquí es mayor, si quieres, al delta que habría aquí o aquí. Entonces decimos delta 1 es mucho mayor que delta 2 o delta 3. Por ese motivo el P delta chico es más crítico cuando tienes simple curvatura. Ahora, ¿esto cómo se pone en la fórmula? Pues en la fórmula voy a colocar primeramente en valor absoluto M1 y M2, sin signo voy a colocar, ¿sí? Donde M1 es el momento menor y M2 es el momento mayor. Ejemplo, si aquí tengo un momento, digamos, de 10 kN por metro, y aquí tengo un momento de 15 kN por metro, consideraré a M1 como el más pequeñito. Entonces M1 será pues el valor de 10, aquí será pues 15, ya está. Entra con valor absoluto. Ahora, a esta división le voy a dar un signo, ¿sí? Si tiene simple curvatura, como aquí indica esta gráfica, le voy a poner a esta división un signo negativo. Y si es doble curvatura, un signo positivo. En este ejemplo de 10 y 15 que acabo de colocar, es simple curvatura. Entonces, fíjate, Cm, ¿cuánto sería? Cm sería, aquí lo voy a calcular, Cm igual 0.6 menos 0.4 que me voy a copiar. Menos 0.4 menos 10 entre 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hacer operaciones, menos con menos me va a dar más. Entonces, Cm va a ser más grande. Entonces, aquí de esta operación tendrías que Cm es igual a 0.6 más 0.4, 10 entre 15. Si hacemos el cálculo, ¿cuánto nos sale, chicos? ¿Me pueden colaborar con eso? Con el cálculo, por favor. Estoy sin mi calculador ahorita en esta máquina. Ya, 0.87, gracias, 0.87. Listo. Entonces es coeficiente, así como está ahí, adimensional, entra en la ecuación de B1. ¿Qué pasaría si fuese doble curvatura? Si tuviese ese mismo caso, pero esta vez aquí tener el valor de 10. Segundito. Tener el valor de 10. A ver. De 10 y el valor de 15. Como tengo doble curvatura, entra con signo positivo. Entonces aquí abajo lo voy a hacer. Cm me quedaría así. 0.6. Segundito. 0.6 menos 0.4 entraría acá con signo positivo 10 y 15. ¿Cuánto me quedaría? $0.33. ¿Ven la diferencia? De 0.33 contra 0.87, una gran diferencia. Si Cm es más grande, vamos a verificar. Si Cm es más grande, pues B1 también es más grande. O sea, todo va a depender del cálculo de Cm.
el coeficiente de amplificación de momentos B1 se hace más grande cuando CM es más grande y viceversa. Entonces, de ahí sale la evidencia de que columnas con doble curvatura producen un menor efecto P delta que columnas con simple curvatura. ¿Cómo se traduce eso? En el cálculo de CM. Lo que les acabo de explicar ahorita es para lo que sería una columna con cargas, con momentos, pero sí cargas transversales en el tramo. Si tengo la otra alternativa, una bicolumna con cargas transversales, por ejemplo, decíamos ese ejemplo de la norma, ¿se acuerdan? Apoyo fijo, aquí el apoyo articulado, tener la carga axial de compresión y aquí una carga distribuida en el tramo que produce flexión. En este caso no puedo aplicar el caso A, sino el caso B como está aquí. Ahí aplicaría. En estos casos hay maneras de calcular, ¿sí? Pero la norma nos aconseja, en este caso mejor directamente CM igual a 1, no te compliques. Hay maneras de calcular, como las que muestro aquí a continuación. Podemos calcular CM en función de esta tabla que está aquí dada y con estas fórmulas que están aquí. Pero son casos muy limitados, ¿no? Aquí tenemos una columna, un elemento biarticulado con carga distribuida. En este caso CM vale 1. Aquí tengo un empotrado articulado con carga distribuida y carga de compresión. Aquí vale 1 menos 0,4 alfa PR entre PE1, donde alfa para todos los casos vale 1. Pero la norma nos indica, si bien aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, me indica que mejor para todos los casos considere un valor de CM igual a 1. Es mucho más, es conservador, pero es mucho más del lado de la seguridad, ¿sí? Además que tengo aquí limitados los casos. Si tengo un pórtico con carga distribuida, es más difícil, ¿no?, de asumir, porque no tengo el apoyo fijo o apoyo empotramiento de un pórtico. Es muy difícil decir, por ejemplo, para un nivel como el que estoy dibujando ahora, para un nivel como el que estoy marcando en este momento, digamos esta columna que yo quiero analizar, yo no puedo decir si tengo aquí carga distribuida, digamos que la carga de viento la asumo de esta manera. Yo no podría decir esta columna aquí en la parte de arriba, bueno, se parece un poquito a lo que sería un apoyo fijo, de esta manera, y esta columna, el nudo de aquí abajo se parece aproximadamente a un empotramiento, no, pues, porque depende mucho de las rigideces de las vigas, ¿no? Entonces, aquí es muy limitado, solo tengo esos casos. Entonces, para estos casos de pórtico, mejor nomás no complicarse la vida y CM igual a 1 directamente. Listo. Ya tenemos con eso todo lo referido al valor de B1. Para el valor de B2 ya es un poco más complicado. B2 considera el efecto P delta grande. Para P delta grande hay que pensar en el sistema, no tanto en el elemento, no tanto en la columna como tal. En un sistema, todo este pórtico que estoy dibujando ahorita se va a desplazar, ¿verdad? Entonces, si tengo cargas laterales, pues en todo el sistema va a haber este desplazamiento lateral un poquito aquí exagerado, ¿verdad? Y este desplazamiento que estoy dibujando, delta, en este punto debería ser el mismo que en este punto, porque las rigidez de los elementos están unidas de manera continua. Además, usualmente en los pisos tenemos diafragmas rígidos que hacen que los desplazamientos sean los mismos. Entonces, cambiar la rigidez en una columna, es decir, como les decía, poner esta columna un poco más grande, más chiquita, va a influir en el sistema completo. Entonces, por ese motivo que beta 2 en su ecuación de cálculo es parecido a B1, ¿no? En B1 era CM entre 1 menos PR y PE. Aquí, pero hablamos ya no de una columna, hablamos del entrepiso, de todo un piso. El cálculo de beta 2 se hace por nivel o por piso. Este PE entrepiso que estoy marcando con mi puntero se calcula y es en este caso, aquí está la definición textual, dice la carga vertical total soportada por el piso, empleando las combinaciones de carga LDPD, según corresponda, incluyendo las cargas en las columnas que no sean parte del sistema resistente a cargas laterales. Toda la carga de piso que hay en esta columna, pero en todo el piso, pero digamos que debe ser en este cálculo, en este piso de acá, el piso 1, pues todas las columnas que soportan las cargas en este piso, todas las cargas, las debo tomar en cuenta. ¿Por qué dice incluyendo las cargas en las columnas que no sean parte del sistema? Un pórtico común
como el que está acá, un pórtico rígido, todas las columnas, sea la de la izquierda, la del medio, de todo ese nivel, soporta las cargas verticales, soporta las cargas laterales, perdón. Pero si yo tuviese la siguiente configuración de pórtico, y este pórtico, esta columna del medio, yo le articulo, aquí tengo una articulación, entonces ante las cargas laterales, esta columna no va a aportar, no es parte del sistema resistente a momentos, solamente las que yo debería tomar en cuenta para un análisis de resistencia a la carga lateral sería esta columna de la izquierda y la de la derecha, no la del medio. Pero igual, para P entre piso, es todas las cargas en las columnas, todas las cargas actuantes, todas las cargas entran en P entre piso, las tengo que sumar. Para PE entre piso, P elástico entre piso, es la resistencia al pandeo elástico de todo el entrepiso. En la dirección de traslación considerada, o sea que este cálculo de B2 lo hago para este plano, le puedo llamar plano si quieres XZ, como también para el otro plano, como hagamos otro diseño para el plano YZ. Entonces, si voy a analizar el plano XZ, tomo en cuenta la dirección de pandeo, ¿sí? En la traslación en el eje, en el plano XZ, o sea, en el eje X. Determinada, dice, mediante análisis de pandeo por desplazamiento lateral. Entonces, aquí en el PE entre piso, debo considerar a las columnas que ayudan o soportan la traslación. La columna del medio, la que marca con este color verdecito, no aporta, no entraría en el aporte en este PE entre piso. Solamente el P entre piso entra en juego en la carga actuante, pero en la resistencia no entraría esta columna. Es un poco complicado o difícil calcular con esta fórmula, porque requiero todas las capacidades. Este PE entre piso, aquí lo voy a mostrar. Este PE entre piso es la sumatoria de todas las columnas que les decía a ustedes que soportan las cargas laterales. Sumatoria de pi cuadrado EI K2L cuadrado. Este EI, la rigidez es reducida, decíamos 0.8 tau sub B y por la rigidez, ¿verdad? Pero de todas las columnas, ojo. K2 para método directo va a valer 1, la gran ventaja. Para el resto de los métodos hay que calcular el factor K. Pero calcular para cada columna se hace complejo. ¿Por qué? Porque si hago yo un diseño, si yo quiero diseñar, imagínense este pórtico con tantas columnas ahí, un poco así esquemático, nomás lo haremos. Imagínense ustedes, yo quiero diseñar esta columna, la que está con color naranja. Para su diseño de esta columna, para amplificar los momentos en esta columna, yo necesito conocer con cierta certeza cuáles son las resistencias, en este caso las capacidades de esta columna, esta columna y la de la derecha. Si yo asumo que todas las columnas tienen la misma sección transversal, lo podría hacer. Pero evidentemente las columnas van variando en cuanto a las dimensiones. Entonces imagínense que yo asumí para esta, no sé, un 21 por 48, un W 21 por 48. Y a la hora de hacer el diseño de todas las columnas, varía y cambia a otra sección, un W14 por 53, pues va a cambiar pues también para la columna con color naranja, porque aquí va a cambiar en la sumatoria, ¿verdad? Va a cambiar en la sumatoria el valor de la rigidez de la inercia, ahí va a modificarse. Entonces es pues, complicado, es un análisis largo, ¿no? Que hay que ir iterando y cambiando, por ese motivo que no es práctico. Alternativamente a este método tradicional teórico, si quieres, el método más práctico es el que la norma nos da a la derecha. Entonces dice, si bien en el cálculo de PE entre piso, esto es lo correcto, para que no te compliques mucho, usa, si aquí dice O, lo que está aquí marcado, lo voy a hacer con un resaltador, para que se vea un poquito mejor. Usa esta metodología, esta y esta. Entonces, P entre piso, equivalentemente a lo anterior, dice, puede ser un parámetro RM por H entre L entre delta H. Vamos a explicar qué es esto. Primeramente, RM. Este RM es una fórmula, un coeficiente que depende, dice, de la carga PMF y P entre piso. Este P entre piso ya lo hemos revisado. En la anterior lámina decíamos P entre piso es la carga actuante
hacia la carga que viene a todas las columnas del piso. Eso lo podemos leer, no hay ningún problema de la corrida del programa. Y PMF, que está aquí marcándolo con color verde, que es lo que dice. PMF es la carga vertical de total en las columnas del piso que sean parte del sistema de pórticos rígidos. ¿Sí? En este caso, este PMF es la carga actuante en las columnas que se asisten a los momentos laterales. Si tengo yo en todo este piso, tuviese una columna como la que estoy mostrando aquí, con una articulación, digamos, esta columna acá con una articulación está, ¿ya? Para PMF yo voy a tomar en cuenta esta columna, esta columna, esta columna y esta columna, pero no esta del medio, porque no aporta, no ayuda a resistir las cargas laterales. Y para P entre piso tomo todito, sin importar si aporta o no aporta. Ahí está. Entonces, si todo es continuo, si no hay articulaciones, PMF y P entre piso se van a cancelar, van a ser igual a 1. O sea, va a ser un mismo valor, va a ser igual a 1. Te va a quedar 1 menos 0,15, directamente, 0,85. Pero si hay esas diferencias, que hay algunas articulaciones o columnas que no aportan, PMF va a ir reduciendo. Ahí está. Se puede leer eso del programa, se puede leer, fácil de calcular en M. ¿Qué nos quedaría? P entre piso. Y el calculador M, que nos faltaría HL y delta H. ¿Qué es primeramente delta H? Aquí fijémonos. Delta H es la deriva de entrepiso de primer orden en la dirección de traslación considerada. O sea, al haber cargas laterales, por ejemplo, mi estructura se va a desplazar de esta manera. Yo voy a hacer un análisis de primer orden, evidentemente, porque este método es un método aproximado, para encontrar el efecto de segundo orden, pero a partir de un método de primer orden. Entonces, yo leo cuánto vale delta para este nivel que yo quiero analizar, digamos, este de aquí abajo, delta 1 lo voy a llamar. De arriba, delta 2. Delta H dice que es la deriva. ¿Qué es la deriva? La deriva de piso es la diferencia de desplazamientos. En este caso, si yo quiero de la columna del piso 1, sería pues delta 1 menos 0, porque aquí tenemos un empotramiento. Si quiero del piso 2, delta H del piso 2 será delta 2 menos delta 1, es desplazamiento relativo. Si quiero para este piso 2 es delta 2 menos delta 1. Ahí está. Delta H, ¿cómo lo leo? Los deltas los leo del programa. Leo en las direcciones principales, usualmente las ortogonales en el eje X y en el eje Y. Voy leyendo los deltas y voy restando. Ahí está. Pues tengo delta H, que lo puedo tener tranquilamente esto en milímetros o como yo quiera. Ahora, ¿qué me quedaría? Simplemente quedaría el valor de H y L. El tema de L es la altura de entrepiso. Si este piso tiene una altura de 3 metros o 4 metros, lo coloco aquí, no hay ningún problema. Las unidades tienen que ser consistentes. Si delta H yo lo leo en milímetros, L debe entrar en milímetros. Si delta H entra en pulgadas, L debe entrar en pulgadas, ¿verdad? Muy bien, ¿qué nos quedaría por último? El valor de H. ¿Qué es H? La fuerza cortante de piso, o el cortante de piso, debido a las cargas laterales. Este cortante de piso se puede calcular por nivel. Por ejemplo, si quiero a este nivel del piso 1, calculo cuánto vale el cortante de piso a ese nivel. Y eso lo puedo leer también del programa. No hay ningún problema. Leemos cuánto vale el cortante total de piso. O puedo sumar el cortante en todas las columnas. Le sumo y encuentro el valor de H. Repaso en la fórmula y tengo el PE entre piso. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta, es una metodología más directa, si vale el término, para encontrar. No requiero diseñar otras columnas y verificar si su inercia es la misma, ¿no? Aquí es automático. Entonces, con esta metodología aproximada yo puedo encontrar cuánto vale el coeficiente B2. Hicimos ya para B1, ahora ya hicimos para B2. Evidentemente, teóricamente les he explicado, pero ahora vamos a ver ejercicios. Es el día o esta semana que vamos a trabajar, ¿sí? Por último, para el método directo, tanto para lo que es el análisis como para también el diseño, decíamos, en cuanto a la rigidez, este EI asterisco decía es 0.8 tau sub B por EI, y la rigidez axial A por E asterisco solamente 0.8 A por E. El valor tau sub B de reducción para la reducción de rigidez para la flexión se encuentra de la siguiente manera. Dividimos
PR entre PY, donde PY simplemente es el área gruesa por el esfuerzo de excelencia. Eso es PY. Dividimos PR, en este caso PR, nuestro valor de resistencia requerida que tenemos de la simulación. Dividimos, y si es menor que 0,5, que es casi siempre sale así, tau sub B vale 1. Caso contrario, si es mayor que 0,5, calculamos con esta fórmula el valor de tau sub B. Así es. No es nada del otro mundo. Si se fijan, todo está en función de PR y PY. Y siempre, y ojo, siempre tau sub B es menor o igual que 1. Si por algún motivo extraño en esta expresión de cálculo te has equivocado al meter los signos y algo que te sale en tau sub B mayor que 1, está mal, porque este coeficiente es de reducción de rigidez, no es de amplificación de rigidez, ¿verdad? Muy bien. Esto se hace para el análisis, para la corrida y también para el diseño. Los programas como SAP o RAM ya esto lo tienen automatizado, o sea, no tienes que hacer esa reducción. El Excel es método directo y es automático. Muy bien. Nos quedaría hacer ejercicios de aplicación práctica para ver cómo se hace este método manual, como también comparar con el método computacional y revisar y verificar ya en el diseño qué tipo de perfiles nos salen. Recordar que en esta metodología de esfuerzos combinados lo que nos interesa en primera instancia es cumplir con estas expresiones de cálculo, es decir, para flexocompresión, la ecuación de interacción cuando el comportamiento es más como una columna y la ecuación de interacción cuando el comportamiento es más como una viga. Tenemos dos ecuaciones para verificar, es muy sencillo, pero la idea es encontrar las resistencias requeridas considerando la estabilidad con el método directo. Las resistencias disponibles PC, MSX y MSY es muy facilito, eso con lo que ya conocemos tanto de compresión y de flexión lo podemos encontrar, no es muy difícil. Todo pero considerando el método directo, y en el caso de las resistencias consideramos la reducción de rigideces que ahorita acabamos de explicar en este punto, sobre todo el tema de lo que sería la reducción de rigideces en flexión es lo más importante, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que aplicar, así que hacer ejercicios de aplicación, así vamos a entender cómo se hace. Y en la vida real, tanto miembros como también ya estructuras más complejas y completas como las que estoy mostrándoles y lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí está, entonces nos falta todavía avanzar, puro ejercicio de aplicación práctica, tanto manual como también con programa, ¿sí? Para que quede más claro, yo quisiese que ustedes estudien de los libros que les he pasado, vean el método directo un poco, entiendanlo mejor. Cualquier duda que tengan de la parte teórica, cómo se hace, por qué se hace, en la siguiente clase al hacer los ejercicios yo voy a aplicar todo lo que he explicado. Cualquier duda que tengan me la plantean y vamos a aclarar, ¿no? Se va a saltar con el ejercicio, pero aquí lo importante es la teoría. El ejercicio puede mutar, puede cambiar el tipo de elemento, de estructura, pero si solo sabes bien la teoría y cómo aplicar, no vas a tener ningún problema. Entonces es importantísimo que entiendas la teoría. Tienes que leerlo tú, digerirlo bien la teoría para que puedas recién entrar a la práctica. Entonces esta clase de hoy día, que es importante, como también la literatura técnica que te he pasado, el libro de McCormack, el libro de Segui, revísalo, analízalo. Cualquier duda que tengas me vas a escribir al WhatsApp o si no directamente en la clase que tendremos la clase siguiente para poder ya hacer aplicaciones prácticas. ¿Sí? Muy bien. Nos quedamos acá, estudiantes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta la clase siguiente.